En estos lugares habitaron diversas tribus indígenas. Tal así es que sabemos sobre los chanás, sobre los minuanes, sobre los queroas, sobre los boanes, sobre los charrúas, pero ¿quiénes eran los yacuzas? Bienvenidos a ¿Qué sucedió en la semana? ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? La localidad de El Pinar es un centro poblado de poco más de 20.000 habitantes en el sur de Uruguay, a 30 kilómetros de su capital, Montevideo. Surge en la segunda mitad del siglo XX en la costa del Río de la Plata y la desembocadura del arroyo Pando. Su modernidad no significa que esté exento de historia, ya que recientemente se han descubierto los vestigios de antiguos pobladores de la zona en el siglo XIV, los indios yacuzas. Y para saber más sobre los yacuzas, nos recibió el licenciado en antropología Betardo Gaetano, más conocido popularmente como Kim Shinora. Los yakuza son de nuestros primeros pobladores en este territorio. En realidad, hay una historia oficial que siempre nos habló de las tribus orientales. En esta región particularmente se ha hablado más que de forma abundante de los charrúas. Sin embargo, poco y nada se ha hablado de los yacuzas cuando mucha de la identidad que se le arroga a los charrúas en realidad perteneció a los yacuzas. ¿Quiénes fueron los yacuzas? Es allí donde tenemos que hablar un poco más con detenimiento de quiénes eran los charrúas. Los actuales problemas sociales, de diferencias de clases, ya los tenían los indígenas. Los tuvieron los indígenas de esta zona del Río de la Plata, pero también lo tuvieron los incas, los aztecas, los mayas. Y particularmente los charrúas eran como una clase dominante, aristocrática, refinada dentro de lo que era el esquema indígena de Latinoamérica, mientras que los yacuzas eran la clase sometida, la clase baja, eran los indígenas menos distinguidos de la sociedad charrúa, hasta que allá por el siglo XIV hay problemas de estallidos sociales dentro de lo que aquel momento era la sociedad charrúa, y hay una rebelión yakuza, que fue una revuelta muy grande, de la que no hay vestigios históricos. Sin embargo, en aquel momento los charrúas decidieron expulsar a los yacuzas de su territorio. Y cuando hablamos de su territorio, entonces empezamos a circunscribir dónde estaban los charrúas y, en definitiva, a dónde vinieron a parar los yacuzas. Y los yacuzas, precisamente, fueron desterrados a la zona oriental del arroyo Carrasco, concretamente entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Y esto ocurrió en los albores del siglo XIV. Hay algunos descubrimientos relativamente nuevos, que al menos está documentado por la Facultad de Humanidades. Los antropólogos han descubierto algunos vestigios de los yacuzas, muy poca cosa que quedó y que se ha mantenido en el tiempo. Datos concretamente del año 1347. En esta zona del Pinar, los yacuzas eran difíciles, eran belicosos,
eran muy susceptibles y les gustaba pelear, eran orgullosos para pelear, no les importaba morir, ellos se peleaban, era un honor para ellos morir. Sin embargo, esa razón por la cual los charrúas expulsaron a los yakuzas de su territorio, de sus poblaciones, y cuando se afincaron aquí sobre las costas del arroyo Pando, tuvieron otra autonomía. Es así que los yakuzas se convirtieron en bandoleros, eran los delincuentes de aquella sociedad y realmente eran indios difíciles. En aquellos tiempos no se acostumbraba a dialogar, negociar. Ellos se arreglaban todos a lanzazos, a flechazos, a pedradas. Pero, por ejemplo, eran indios mañosos. Como sabemos, el ganado que actualmente conocemos de ganado vacuno, ganado equino, que fue introducido después por Hernán Darias, en esa época obviamente no existía, pero sí habían algunos negociados que hacían algunas tribus de esta región, y por ejemplo, los yakuzas eran muy afectos a robarse los cueros de carpincho, por ejemplo, con los que después negociaban. Y eran hábiles negociantes los yakuzas. A ellos les gustaba meterse en las tolderías y robarse las mujeres y después las traficaban. Y había mercado para eso. Aquí al norte nomás, hacia la zona de Río Grande, estaban los pampeanos, los tupíes, y ellos llegaban acá y compraban los cueros de carpincho, se llevaban las indias que los yakuzas habían secuestrado y lo canjeaban a lo que actualmente se llama bagallo. Ellos le traían este bagallo y los yakuzas compraban bebidas fermentadas que le traían los, los tupíes, por ejemplo. Lo que actualmente conocemos como la famosa caña barreiro, ya en aquella época sin llamarse de ese nombre, pero los tupíes la fermentaban y se la vendían a los yakuzas. Y los yakuzas siempre compraban abundantemente. De la misma manera, negociaban, por ejemplo, con indios que subían. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos han hablado de los indios Thatchers? Los Thatchers. En aquella época las islas, las actuales Islas Malvinas, las Falkland, las islas de los mares del sur, estaban habitadas. Y están habitadas por los Thatchers. Esos Thatchers llegaban a estas zonas del continente. Eran hábiles navegantes. ¿Y qué hacían? Pues también fermentaban bebidas, robaban armas en la zona actual Patagón, de los Patagones, y le vendían a los yakuzas. Así que los yakuzas tenían armas elaboradas, tenían muchas bebidas, los Thatchers les traían plantas alucinógenas y los yakuzas las consumían abundantemente, y eso los hacía más fervorosos. Este tipo de negociaciones de los yakuzas hizo que los yakuzas prosperaran. Y cuando finalmente empezaron a llegar por acá los españoles, los portugueses, el territorio se empezó a achicar para los yakuzas. Como ya les decía antes, los yakuzas eran belicosos, eran peleadores. Cuando allá por el 1500 y algo mataron a Solís, mataron a otros expedicionarios españoles, pues eran los yakuzas en realidad los que atacaban. Y tenían algunos principios. Por ejemplo, ellos se comían a sus enemigos y se lo comían sin ningún escrúpulo.
Era común que se comieran. De hecho, hay evidencias que se descubrieron no hace muchos años. Actualmente conocemos la avenida Yanatacio, que viene por el centro de la zona del Pinar, y donde está la estación de servicio, allí en el kilómetro 28. En el momento que se estaban haciendo las prospecciones para poder hundir los tanques de combustible, pues los trabajadores que estaban haciendo esos trabajos descubrieron restos humanos, incluso con restos de los que aparentemente eran los recipientes en los que los yakuzas ingerían sus beberajes y que aparentemente o eran negociados con los Thatchers o con los pampeanos o indios tupíes de aquí de Río Grande. Y eso fue descubierto. Eso quedó registrado ya en los anales de la investigación histórica del Pinar. Estas escenas de canibalismo no eran demasiado agradables, pero para ellos no representaba ningún prurito. A ellos, estando bajo esos efectos alucinógenos, bebían y se hacían infusiones con estas hierbas alucinógenas, aspiraban el humo, las quemaban y aspiraban el humo. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Lo que ustedes vieron pasó durante esta semana aquí en El Pinar. Nos estaremos encontrando, si Dios quiere, la próxima semana para más noticias. Por hoy fue todo. Hasta entonces. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?